¿Qué tal amigos de BiblioKiss? ¿Qué tal amigos de Kiss FM? Este espacio que tenemos consagrado a las letras viene hoy con un protagonista muy especial, un protagonista que viene a hablarnos de una saga familiar, viene a hablarnos de la mafia, viene a hablarnos de aquella Italia complicada, también ese vínculo con España. Bueno, viene a hablarnos de cosas muy interesantes. Le tenemos aquí, es Miguel Ángel González, viene a hablarnos de Las Tres Familias, que es su nueva novela que publica Ediciones B. Miguel Ángel, bienvenido a BiblioKiss, a Kiss FM. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, he dicho más o menos de todo lo que habla la novela, ¿no? Pero claro, esto es solamente el adelanto. O sea, queremos que nos cuentes un poco qué se va a encontrar el lector cuando abra las páginas de Las Tres Familias, o mejor dicho, ¿qué esperas tú que se encuentre el lector? Pues me gustaría que se encontrara una sorpresa, que es un poco lo que yo me encontré cuando descubrí esta historia, que nace de una casualidad. Yo descubro a través de un libro de no ficción, de un ensayo, una supuesta teoría o leyenda que asegura que el origen de la mafia italiana, tal y como la conocemos, nace en España, y partiendo un poco de esa premisa decido escribir este libro. Entonces creo que es una historia que poca gente conoce y que va a sorprender a muchos. Claro, ¿cómo fue ese descubrimiento? Hablamos un poco de ese origen, ¿no? ¿Cómo descubriste esto? ¿Dónde encontraste esa información? ¿Y cómo decidiste, oye, con esta información que tengo, esto da para una novela, ¿no? Pues un poco de casualidad. La primera vez que yo leo algo relativo a esta noticia es en un ensayo de John Dickie, que es un historiador irlandés, si no me equivoco, que escribe mucho sobre la mafia. Lo leo sin pensar en estar documentándome, sino como un entretenimiento. Y a partir de ahí comienzo a investigar, veo que Saviano también habla de ello, que es algo bastante habitual, y lo que descubro es que no se ha escrito ficción, nadie ha escrito ficción sobre esto, que en España es muy desconocido, y entonces ahí es cuando me planteo la posibilidad de escribir una historia de ficción, no un ensayo, no un libro que vaya a contar esta historia, sino construir un thriller de ficción partiendo de este hecho histórico real. Y ahí es donde entra a juego el personaje principal de la novela, el Hueso, ese personaje huérfano, que de un orfanato. Cuéntanos un poco las características del personaje para que la gente entienda por dónde van a ir esos primeros instantes, sobre todo, ¿no? La idea con Hueso era un poco el crear un personaje que partiera del lugar más alejado posible de ser un líder mafioso. Claro, es un tipo que se gana la vida en la calle, engañando a la gente, hace trucos de cartas, y que no tiene la menor idea de quién es. Hueso es el último heredero vivo de uno de los fundadores originales de la mafia, en el año 57, que es un año que ese año no es algo casual, porque es cuando se declara una enorme guerra en la mafia entre quienes quieren modernizarla y quienes quieren mantener el legado clásico de la mafia. Y lo que me parecía muy divertido es coger a este personaje y que de repente le caiga la responsabilidad de liderar una guerra que él no sabía que se estaba disputando en la organización criminal más famosa, más importante del mundo. Claro, esa relación Italia-España, lo hemos visto en muchas otras obras con otras muchas temáticas, no desde luego es la primera vez que en esto de la mafia hay una visión así de clara sobre el asunto. Pero bueno, son dos países que están siempre muy unidos, ¿verdad? Hay un vínculo muy importante, se ve también en la novela. Sí, y es un poco también lo que yo descubro en el proceso también de documentación, en mis viajes a Sicilia, a Palermo. España e Italia están hermanados, y de ahí también un poco que nazca esta leyenda. Se supone que la mafia italiana nace de la Garduña española, y para mí una de las cosas que justifica un poco esta teoría es que no solo son países parecidos, sino que son asociaciones muy similares, ¿no? La Garduña era una asociación criminal con unos valores también de lealtad, de honestidad, de respeto a la familia, que es algo creo que muy nuestro, y en ese nuestro incluyo a Italia y a España. Hablemos de eso que estás diciendo ahora, ¿no? Porque más allá de la mafia, más allá de ese vínculo con España e Italia por ese vínculo mafioso, claro, también la novela habla de cómo uno, oye, no puede renunciar a lo que es, casi sin saberlo, ¿no? Es el caso de Hueso, lo decías al principio. ¿Cómo ha sido desarrollar esta idea? Es un tema que a mí me obsesiona casi, el de la responsabilidad heredada. Sí. Yo creo que somos... algo como genético, ¿no? Claro, o sea, somos muchas cosas, y una de ellas es todo lo que nos han transmitido nuestros antepasados, nuestros padres, este legado con el que cargamos, que aquí es una cosa exagerada porque es una historia de ficción, pero a todos nos pasa. Vives en un pueblo, te conocen por ser el hijo de alguien o el primo de alguien, y esto pasa en cualquier lugar, y es un tema que en toda mi trayectoria, en toda mi obra siempre aparece, y aquí está mucho más desarrollado también, porque a mí me gusta mucho pensar que soy un autor de personajes
Y esta novela, más allá de la mafia, para mí es una novela de personajes, de este asumir quién eres, de reconocer tu pasado y de cargar con él y asumirlo. Esta novela, que está ya en todas las librerías, Las tres familias, viene a coger el testigo de otros libros tuyos de muy diversa temática. ¿Dónde dices o dónde crees tú que encaja, ¿no? ¿En qué periodo creativo encaja esta novela dentro de toda tu trayectoria de libros? Yo diría que ha llegado el momento idóneo este libro. Para mí es el más complejo que he escrito por toda esta parte que hablaba, por toda esta parte histórica, por el tiempo que he tardado más de 2 años en construir toda esta historia, que para mí es un proceso muy largo. Durante mucho tiempo pensé que no conseguiría sacar adelante esta historia porque era una historia enorme. Y digo que ha llegado el momento idóneo porque creo que tengo esa capacidad, ¿no?, del tiempo, de años escribiendo para gestionar bien el proceso de documentación y también un poco el oficio, las herramientas para hacer una historia que sea entretenida, que se lea como un thriller, ¿no? En otro momento supongo que quizá habría caído en un libro con mucho más datos o al contrario, un libro mucho más rápido, pero menos profundo, ¿no? Entonces yo creo que es, dentro de mi obra, creo que es el libro más complejo que he escrito, con mucha diferencia. Que además, cuando hablamos de escribir un libro, estamos hablando de un libro, Las tres familias son más de 400 páginas. Claro, mantener el ritmo, además es un thriller, o sea, mantener esto durante tanto tiempo no es tarea fácil, ¿no? ¿Cuáles son los recursos? ¿Dónde te agarras cuando la cosa flaquea? O más que la novela, el autor, ¿no? Dice, oye, no sé por dónde tirar. Hay una cosa buena, yo creo, que tiene el libro, y es que habla de un universo que gusta mucho a la gente, un universo que es muy cinematográfico, que hemos visto en series. Eso ayuda, ¿no? La mafia en los años 50, pero luego hay pequeños, podríamos decir, trucos o esto que decía antes, como jugando un poco con el oficio. Los capítulos son capítulos breves, voy dando saltos en el tiempo, que era una de las cosas que me preocupaba. Hay una parte de la novela en el siglo XV y otra 500 años después, en los años 50. Entonces intento que cada capítulo nos sirva para entender el que va a venir después, de tal manera que tú sabes quiénes serán estos 3 tipos y después pues entonces encuentras a Hueso y sabes quién es. Y bueno, es un ejercicio de estructura sobre todo. Yo creo que es lo más complejo del libro. Lo que más me costó fue reordenar, colocar todos los capítulos, saber en qué orden ponerlos y espero que haya acertado y que le guste a los lectores, claro. Bueno, ese feedback seguro que ya va llegando, seguro que vas recibiendo ya esas opiniones. Has estado en varias ferias y las que quedan, ¿no? Las que están por venir. Pero, ¿qué te va contando la gente? ¿Cómo vas pulsando si has conseguido lo que pretendías o no? Pues mira, te diría que una de las cosas que más me gusta, que me dicen, es que el libro está gustando mucho a gente que no le interesa nada la mafia. Que esto es una cosa que a mí me encanta porque a mí tampoco me interesaba especialmente la mafia. Como te decía antes, yo llego de casualidad a esta historia y creo que es una historia de personajes, es una historia en la que hay traiciones, hay una historia de amor, es una historia familiar y entonces la gente que lo lee descubre todo eso que va mucho más allá de la idea que tenemos de la mafia por el cine, por El Padrino, por las películas de Scorsese. Y a mí eso me gusta mucho porque significa que ven lo que es el libro, que es un libro que, como os digo, abarca mucho más que una historia de mafia simplemente. Y eso es una cosa que están repitiendo mucho y que yo recibo con mucha satisfacción. Seguro que estás ya pensando en el siguiente o tienes alguna idea o algún... Siempre nos gusta que los autores que venís nos habléis de efectivamente el libro que acaba de llegar a la estantería de la biblioteca, de la librería, pero, oye, también nos gusta conocer hasta donde se sepa en qué estáis, ¿no? Porque, claro, el que le guste Las tres familias dirá, pues voy a esperarme porque sé que está en esto, ¿no? ¿En qué estás ahora? Pues me encantaría decírtelo, no es por ocultar nada, pero no lo tengo claro. Cuando terminé Las tres familias... Eso es bueno, ¿no? Yo no lo sé, bueno. No lo sé. Cuando terminé Las tres familias fue un momento de satisfacción, como digo, fue un proceso muy largo y acabé agotado, pero es verdad que es un libro que está gustando mucho, que los lectores parece que quieren que tenga una continuidad. Este universo mafioso es inmenso y ahora mismo digamos que tendría 2 caminos, que uno es intentar seguir jugando o contando esta historia de la mafia y de las familias, que queda muchísimo por contar, o ir hacia una nueva historia. Y supongo que en un proceso corto, porque al final el escritor siempre tiene que estar trabajando, con lo cual en poco tiempo lo sabré, pero ahora mismo tiene esos 2 caminos y todavía no me he posicionado. Perfecto, pues vamos a seguirte la pista, nunca mejor dicho, muy de cerca. Miguel Ángel González ha venido a contarnos que tiene un nuevo libro en las librerías, se llama Las tres familias. Muchas gracias por este ratito de literatura y mucha suerte con el libro. Muchas gracias a ti. Gracias.
Y a vosotros, pues nada, ya sabéis, estamos hablando de libros casi semanalmente aquí en BiblioKiss. Tenemos nuevos protagonistas seguro muy pronto, estad pendientes al canal.